Este video es sobre movimiento rectilíneo uniforme, pero en esta ocasión, es el video número 3, vamos a hablar de la representación gráfica del movimiento uniforme, cuya ecuación de movimiento es esta. Vamos a trabajar con esto, donde en uno de los ejes tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la posición. Eso significa que cada punto que yo tenga en mi gráfica, supongamos que este punto es parte de mi gráfica, lo que estoy haciendo es relacionar un tiempo con una posición. Entonces, si este punto es parte de mi gráfica, significa que cuando el tiempo era 2.7 o lo que corresponda a esto, su posición era 41 centímetros. Entonces, si yo tengo una gráfica de cualquier forma, cada punto de mi gráfica va a correlacionar el tiempo con la posición. Entonces, de alguna manera, la historia en el movimiento de la bola está contada gráficamente acá, a lo largo de todo el tiempo. Ahora, cada tipo de movimiento tiene una representación gráfica distinta. Y esa es la relación que hay entre la ecuación de movimiento, ¿no?, que me relaciona los tiempos con las posiciones, y esto lo juntamos aquí. Ahora, yo podría tener como parte de esta historia una lista de datos de muchos tiempos y muchas posiciones, y eso de alguna manera me cuenta parte de la historia del movimiento del objeto. Sin embargo, nuestro cerebro no está preparado para manejar tantos numeritos. Eso no nos permite identificar rápidamente cómo es que está cambiando la posición mientras avanza el tiempo. Nos es más fácil integrarlo a través de algo visual, por ejemplo, como una gráfica, o de algo un poquito más elaborado como algo algebraico, que requiere básicamente de muchos años para aprender desde que estamos en la primaria. Ahora, ya que estamos aquí, ya que podemos manejar eso, cosa que discutimos en el video anterior, podemos tratar de ver a qué le corresponde esta ecuación en particular. Y tendríamos en realidad varias formas de hacerlo. Una podría ser, a partir de esta ecuación, construir una tabla de datos e ir pintando los puntitos. Otra es, si ya pasamos por matemáticas, podemos tratar de entender qué tipo de relación matemática es esta y ver qué gráfica le corresponde. Ahora, en nuestro caso, vamos a saltarnos un par de pasos para no hacerlo tan elaborado y pensar en que podemos hacer una tabla de datos aquí. ¿Ok? ¿Qué significa un movimiento uniforme en particular? Significa que yo sé cuál es su posición cuando el tiempo es cero y sé qué es su velocidad. Entonces déjenme poner aquí un ejemplo de algún objeto. Podemos pensar en una bola como la que mostré en otros videos, como esta, moviéndose en un riel, ¿ok? Donde tengo un reloj en particular y la bola se mueve con una velocidad en particular. Entonces, si yo tuviera la información de eso, podría decir que su posición es, digamos, que cuando el tiempo es cero está en la marca de 1 centímetro y digamos que avanza 2 centímetros cada segundo, significa que su velocidad es 2 centímetros sobre segundo por el tiempo. Entonces, si yo pongo el tiempo que yo quiera, multiplico por 2, le sumo 1 y eso me dice dónde está. Entonces, hagamos el cálculo para dos tiempos distintos nada más. ¿Ok? Entonces, 2 o 3, ¿no? Entonces, aquí pongo el tiempo, aquí pongo su posición. Primero podemos decir, ok, cuando el tiempo es 0, hago la cuenta, 2 por 0 es 0, más 1, me queda 1 centímetro. Cuando el tiempo es 1 segundo, pongo 1, 1 segundo por 2 centímetros sobre segundo, me queda 2 centímetros, más 1 son 3 centímetros. 2 segundos, pongo 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Y ya vemos, ¿no? Cada segundo que pasa, pues lo que esperaríamos, ¿no? Avanza 2 centímetros. Si pongo 3 segundos, va a ser 7 centímetros, si quieren hagan la cuenta. Y es más, podría hacerlo para tiempos negativos. Viendo esto, podríamos anticiparnos que como avanza 2 centímetros cada segundo, si yo me echo un segundo para atrás, estuvo en el menos 1, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Menos 1 segundo por 2 es menos 2 centímetros. Menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, si el tiempo es menos 1 segundo, la posición es menos 1 centímetro. Y entonces lo que puedo hacer ahora, con este mismo color, para no confundirnos, voy a pintar estos puntitos acá.
Bueno, aquí puse decenas, vamos a poner unidades en centímetros. Acá tengo, cuando el tiempo es 0, la posición es 1, significa el tiempo 0, la posición es 1, ahí tengo un puntito. Cuando el tiempo es 1, la posición es 3. Cuando el tiempo es 2, es 5. Cuando el tiempo es 3, es 7. Cuando el tiempo es menos 1, es menos 1. Está aquí. Y podría seguirme. Ahora, lo que vemos claramente es como que se están alineando, están ubicándose en una línea recta. Y resulta que si hacemos más datos y más datos, todos caen precisamente en una recta. Una recta más o menos así. Que yo me podría seguir. De hecho, me puedo seguir al infinito, para un lado y para el otro. ¿Ok? Resulta que todo movimiento uniforme está representado gráficamente por una línea recta, siempre. Ahora, podemos caracterizar las líneas rectas. ¿En qué puedo cambiar una recta de otra? Básicamente son dos cosas las que puedo cambiar. ¿Qué tan inclinada está y qué tan arriba o abajo está? Con esos dos grados de libertad puedo pintar la recta que yo quiera, pensando en rectas infinitas. ¿Ok? ¿Qué tan arriba y qué tan inclinado? Ahora, qué tan arriba y qué tan abajo lo puedo determinar en particular por el punto donde cruza al eje vertical, es decir, cuando el tiempo es 0, ¿qué posición tiene? Y fíjense que eso es justamente la posición inicial, x0. X0, que en este caso es 1 centímetro, es justamente este número. Y la otra cosa que puedo hacer es qué tan inclinado está, y eso lo determino por qué tanto sube o baja por cada unidad de tiempo que yo avance. Si yo avanzo un segundo, ¿qué tanto cambió la posición? Es decir, el desplazamiento por unidad de tiempo. Y eso también ya sabemos cómo se define y lo que lo define es la velocidad. Es decir, en este caso es 2 centímetros sobre segundo. 2 porque avanzo 1 y subo 2. Avanzo 1 y subo 2. Avanzo 1 y subo 2. Siempre es igual. ¿Ok? Entonces fíjense, con solo saber la posición inicial y la velocidad, yo sé exactamente de qué recta se trata. Eso significa que si yo tengo otra recta, déjenme cambiar, pintarla aquí. ¿Ok? Vamos a usar otro color para distinguirla. Si yo tengo otra recta, pensemos ahora x igual a 2 centímetros más 1 centímetro sobre segundo por el tiempo. ¿Ok? Y yo quiero hacer mi tabla de datos. Aquí puedo poner el tiempo, posición, elijamos primer tiempo cuando vale 0, eso es 2. Cuando vale 2 segundos, 2 por 1 es 2, más 2 es 4 centímetros. Pongamos otro, 4 segundos. Ahora estoy yendo de 2 en 2, en realidad no importa, ¿no? 4 por 1 es 4, más 2, 6. ¿Ok? Y ahora pinto estos puntitos. 0, 2, cuando es 2 segundos es 4, 2 segundos es 4 por aquí, cuando es 4 segundos es 6, más o menos por aquí, y entonces ahora podría pintar la recta. ¿Ok? Más o menos así. Ahora nos podemos fijar, en este caso, cruza el eje en el 2, efectivamente, como decíamos aquí, la posición cuando el tiempo es 0, y qué tan inclinada está lo determina qué tanto subo por cada unidad. Y aquí es avanzo 1, subo 1, avanzo 1, subo 1, avanzo 1, subo 1. Y así me voy de 1 en 1. A este número que me dice qué tanto subo, que es lo que llamamos velocidad nosotros, en matemáticas le llaman la pendiente. La pendiente es que tanto incrementa verticalmente por cada unidad de incremento horizontal. O sea, avanzo 1 en el eje horizontal, qué tanto subo en el eje vertical. Subo o bajo, ¿no? Y eso me dice qué tanto cambia. Entonces, fíjense, cuando yo
represento movimientos en una gráfica, qué tan inclinado me dice qué tan rápido va. Entonces, de solo ver la gráfica, si a mí me presentan estas dos gráficas, la verde y la azul, yo podría rápidamente decir que la azul representa un movimiento más veloz, porque está más inclinada, y la verde menos, porque está más cercano a la horizontal. ¿Okay? Solo de verlos. Otra cosa es quién está más adelante y quién está más atrás, y eso me lo determina la altura para el tiempo que me interese. Cuando el tiempo es 0, está más adelante el objeto representado por la gráfica verde que el objeto representado por la gráfica azul. Cuando estamos en el tiempo 1, que sería este de acá, la gráfica azul y la verde están en el mismo punto. Eso significa que es como si yo tuviera dos rieles paralelos con dos bolas, una verde y una azul. Empieza desde acá, la bola verde está más adelante porque siempre está más arriba, pero la azul va más rápido y cuando el tiempo es 1 es justo el momento del rebase. En ese punto donde se intersectan las dos gráficas están en el mismo lugar y después de eso la azul está más adelante. Entonces son dos movimientos uniformes donde el azul pasa a la verde cuando el tiempo es 1. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos informaciones que me da una gráfica. ¿Dónde se encuentra? Eso me lo dice un punto. En este caso, por ejemplo, cuando el tiempo es 2, el verde se encuentra en 4 y cuando el tiempo es 2, el azul se encuentra en 5. ¿Dónde están? Me lo dice un punto. ¿Qué tan rápido va? Me lo dice la pendiente. ¿Ok? En este caso, la azul va más rápido. Ahora déjenme rápidamente presentar un ejemplo un poco diferente. Otro movimiento uniforme. Ahora pensemos en que menos, vamos a ponerle 3 centímetros, ¿no? La posición cuando el tiempo es 0 es 3 centímetros, pero voy a poner un menos aquí, menos 2 centímetros sobre segundo por el tiempo. Y entonces ahora voy a hacer mi tabla de datos de nuevo y voy a poner tiempo 0, es decir, 0 aquí por menos 2 es 0, entonces me queda 3 centímetros. Y voy a poner tiempo igual a 3, ¿por qué no? 3 segundos, 2 por 3, 6, con un menos, es menos 6, más 3, 3 es menos 3 centímetros. ¿Ok? Ahora, como voy a pintar una recta, ya sé que son rectas, en realidad con 2 puntos me es suficiente. 2 puntos y hay una sola recta que se acomoda aquí. Entonces voy a pintar solo esos 2 puntos. Cuando el tiempo es 0 es 3, es decir, aquí. Y cuando el tiempo es 3 es menos 3. O sea, aquí. Y ahora pinto esa recta. Ahora fíjense que esta tiene algo diferente y es que apunta hacia abajo. Que apunta hacia abajo significa que por cada unidad de tiempo que pasa, ahora le resto a la posición. El desplazamiento por unidad de tiempo es negativo. ¿Y eso qué me lo dice? El signo de la velocidad. Entonces, cuando apuntan hacia abajo, gráficamente lo que encuentro es que la gráfica, ¿no? La velocidad es negativa. La relación entre el signo de la velocidad y la pendiente es hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Mientras más inclinado hacia abajo, más rápido en el sentido negativo va. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un riel donde positivo es para allá, pasa un segundo y disminuye la posición respecto de X y cada vez más. Incluso antes de eso, la posición, cuando el tiempo es negativo, la posición está aquí. ¿Ok? Y para tiempo futuro, la posición es negativa y cada vez más negativa. ¿Ok? Entonces, para resumir, lo que encontramos es, si tengo un movimiento rectilíneo uniforme, su gráfica es una línea recta, donde el cruce con el eje vertical corresponde a la posición cuando el tiempo es 0, x0. Y la pendiente, es decir, cuál es el cambio en x por cada unidad de tiempo, es la velocidad.
Los dos números que caracterizan cada movimiento uniforme se traducen en estas dos características de la recta. Dónde cruza este eje y la pendiente. Ahora, en general, espero que no sea un desastre ahora el pizarrón. En general, lo que podríamos decir es que una recta cualquiera, lo voy a pintar en rojo, si yo tengo una recta cualquiera, este punto de acá es lo que llamamos x0, ¿ok? Y si yo agarro dos puntitos para calcular la pendiente, lo que yo sé es que esto de acá es el cambio en el tiempo para estos dos tiempos. Es lo que llamamos delta t. Y esto de acá es el incremento, el cambio en la posición, lo que llamamos el desplazamiento. Y para calcular la pendiente es justamente delta x entre delta t, como hemos visto en los videos anteriores. Y esta es la pendiente. Entonces, para cualquier movimiento uniforme tenemos la relación entre esta gráfica y esta ecuación. Son dos formas de representar lo mismo y están íntimamente vinculadas, como lo verán o han visto en matemáticas. Y con esto podemos englobar todo lo que nos permite representar cualquier movimiento uniforme. Primero, entender a qué le llamamos movimiento uniforme, es decir, este movimiento en el que se avanza siempre al mismo ritmo, en el que si tengo tiempos iguales, recorre distancias iguales. Por otro lado, definir la velocidad como el desplazamiento por unidad de tiempo a partir de esta razón constante entre cuánto se desplazó y cuánto tiempo transcurrió, que es una repartición de los centímetros o los metros en los segundos de forma pareja. La ecuación de movimiento, que parte de esa misma definición, que me permite hacer cuentas a partir de un sistema de referencia, etc. Y la representación gráfica. Esas tres formas de representarlo nos permiten resolver y entenderlo de manera integral. Si lo consideran necesario, echen un ojo de nuevo a los otros videos para que ahora, ya que lo vieron todo, a ver si se empieza a acomodar un poquito mejor. Si tienen dudas o comentarios, escríbanlos abajo y más adelante podrán ver también clases sobre otro tipo de movimiento, que es el que llamamos movimiento uniformemente acelerado, en el que la ecuación es un poquito más complicada que esta. Bueno, gracias, saludos.